¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo repaso de la actualidad política cuando estamos a las puertas de conmemorar el Día de la Mujer. Compromiso con la igualdad de todas las fuerzas parlamentarias y también de esta casa que acaba de firmar un convenio con el Instituto Canario de Igualdad para el correcto tratamiento de la información. Además, la diputada y activista LGTBI, Carla Antonelli, ha estado en Canarias, donde ha agradecido la implicación de este Parlamento con los derechos del colectivo. Hoy vamos a enseñarles las obras del edificio en el que se ubicará parte de las dependencias del Parlamento. Se instalarán elementos ligeros que permitan adaptar las oficinas a las necesidades de cada momento y legislatura. La idea es que los trabajos finalicen antes de que acabe 2022. Y en nuestro tiempo de entrevista hablamos con Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y diputado de Nueva Canarias. Repaso de la actualidad y un mensaje claro en lo que se refiere a la migración. Insisten que deben activarse las derivaciones. Cuando lleguen aquí hay que tratarles con dignidad, con respeto a los derechos humanos. No se pueden hacinar en puertos ni en campamentos. Se necesita que la acogida sea compartida. Esa es una responsabilidad del Estado español y de la Unión Europea. Y por eso exigimos derivaciones. Bueno, una infancia muy humilde, porque así era la inmensa mayoría de las condiciones de vida de los canarios de la época, muy vinculada al sector primario. Mi padre se dedicaba a la agricultura, pero yo tengo un recuerdo feliz. Teníamos muy pocos medios, pero teníamos unos espacios familiares muy solidarios, un pueblo unido. Bueno, la medicina la abandonas en la práctica, pero luego los conocimientos, la lógica, lo que sustenta la práctica médica te ayuda también en las cosas de la vida. Tengo una extraordinaria relación y amistades fundamentalmente con gente del mundo sanitario. La práctica asistencial, porque la abandonas después de tantos años, pero nunca abandoné el conocimiento, el seguimiento de los sistemas sanitarios. Me encanta el boxeo. El boxeo es difícil, un deporte complicado, un deporte olímpico, y yo tengo mis guantes, mi saco, y ahora hago ejercicio con moderación, la edad te obliga. Después hago mis 2, 3 asaltos al día y no pienso en nadie cuando golpeo, no piense mal. Siempre me gustó el hierro. Hubo una época cuando los chiquillos eran chiquitos, que fuimos 4 o 5 años, todo el mes que teníamos libre nos íbamos al hierro. Me gusta mucho Frontera y por lo tanto, aunque la aldea es mi cuna, mi origen, pero si me tuviera que perderme, pierdo en el hierro en los llanillos de Frontera. Señor Rodríguez, le ha tocado a usted lidiar como vicepresidente y consejero de Hacienda con la crisis económica más dura que se recuerda en muchísimo tiempo. ¿Cuál ha sido para usted el momento más complicado de todos estos meses? Bueno, esta ha sido una crisis económica, social y sobre todo sanitaria provocada por un virus, por una pandemia. El daño es muy intenso y lo es globalmente, lo es en la economía mundial, lo es en la economía europea, española y canaria. Por lo tanto, no solo estamos afectados nosotros, sino el mundo entero. Los momentos más difíciles, seguramente al principio de la pandemia, cuando se produjo aquella enorme demanda de servicios sanitarios y una capacidad limitada para disponer de los recursos, por ejemplo, de protección. Hubo un momento que no había mascarillas, que no había EPI para proteger a los propios sanitarios. A raíz de la pandemia, Canarias es una de las comunidades con peores datos del paro, también con más personas en ERTE. ¿Cuándo podremos recuperarnos? ¿Cuándo saldremos de esta? De la misma manera que el perfil epidémico ha sido más benevolente que la media, hemos tenido menos infectados, menos hospitalizados, menos muertes, siempre lamentables las que hemos tenido, pero bastante menos que el resto del Estado español e incluso que la Unión. Sin embargo, el daño en la economía ha sido el doble de grave. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia del sector servicio, del sector turístico, está vinculada a un parámetro que se ha quebrado porque es básico para controlar la pandemia, que es la movilidad. Al comprometerse la movilidad, la confianza, hemos perdido la actividad económica que determina el crecimiento
en Canarias, que es el turismo, y a partir de ahí hemos tenido una caída en Producto Interior Bruto el doble de la media española, más del doble de la media europea, y eso significa cierre de empresas, ERTE y desempleo. ¿Cómo recuperaremos esta situación? Con seguridad, el día que consigamos inmunidad colectiva, el día que vuelva la movilidad y la confianza. Y para ello tenemos un gran instrumento que es la vacunación. Es la vacuna la respuesta más adecuada para recuperar la salud y es la respuesta más adecuada para recuperar la economía. Habla usted de la dependencia de Canarias al turismo como motor de la economía. Esta semana se habla mucho de ese pasaporte de vacunación que pretende impulsar la Unión Europea. ¿Cree usted que esa puede ser una solución para reactivar el turismo aquí en Canarias? La clave está en la vacunación masiva, la clave está en la inmunidad colectiva, en los países de origen y en los lugares de recepción. Luego los instrumentos de gestión de la movilidad me parecen importantes, pero se subordinan a lo primero. Lo fundamental es conseguir una inmunidad colectiva del 60, 70, 75% de la población, porque eso va a generar condiciones para que la gente se mueva y para generar confianza. Puedo decir con contundencia que Canarias está organizada para esas 2,7 millones de dosis que necesitamos, si estamos hablando de vacunas a doble dosis, para inmunizar al 70% de la población. Estamos organizados, tenemos un plan, tenemos medios humanos, hemos contratado en sanidad más de 5.000 efectivos, por lo tanto, este tiene que ser el camino, el de la vacunación, como gran objetivo, sin perjuicio de que la gestión de la movilidad pues pueda tener esta formulación discutida. Hay discusión compleja sobre el pasaporte sanitario, el pasaporte de vacunación, porque hay problemas éticos, en fin, hay problemas legales, pero lo importante, lo decisivo es lo primero, vacunar a la inmensa mayoría de la población lo antes posible para protegerles de la salud, para generar confianza y a partir de ahí movilidad y una razonable normalización de la economía. Habla usted de la vacunación masiva como fórmula para reactivar la economía, pero mientras tanto, hasta que eso llega, hay que ir planteando otras alternativas, otras soluciones. Su gobierno ha previsto un paquete de medidas fiscales y también de ayudas directas para los sectores más castigados por la pandemia. De hecho, esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado ese decreto ley que regulará las ayudas. La oposición les recrimina a ustedes que reaccionaron tarde, que no fueron previsores en el presupuesto de cara a estas ayudas. ¿Cuándo tendrán los empresarios esas ayudas directas en la mano? Bueno, primero las ayudas directas se dieron el pasado año, 95,3 millones de euros se programaron y se distribuyeron el pasado año. Y el pasado año también hubo aplazamientos fiscales para adaptarnos a aquellas circunstancias. Lo que hace el gobierno ahora es reeditar, volver a poner sobre la mesa ayudas directas y aplazamientos fiscales. La oposición pues juega su papel y protesta a un toque o no toque, pero el año pasado 95,3 millones de ayudas directas a los sectores más vinculados a las competencias autonómicas. El año pasado contratamos 5.000 trabajadores en sanidad, 3.000 trabajadores en educación, por cierto, a la cabeza de España en términos relativos, en ayudas, en el esfuerzo en sanidad y en educación, y eso tiene mucho que ver con las decisiones que ha tomado el gobierno. Este año, a la vista de la continuidad de la crisis, a la vista de que el gobierno de España no ha reaccionado como creíamos que iba a ser, pues a la vista de que España no ha respondido a ayudas directas, hemos vuelto a poner sobre la mesa un paquete de moratoria fiscal de 240 millones de euros, de dinero que debiéramos ingresar este trimestre y que lo desplazamos al último trimestre del año para dar liquidez y facilidades a las empresas. Nosotros tenemos que pagar las nóminas de los sanitarios, de los educadores, pagar la Telecanaria, financiar ayuntamientos y cabildos, y por eso hemos pedido una póliza de crédito de 300 millones para suplir ese aplazamiento fiscal de 240 millones que hacemos las empresas para nosotros mantener la liquidez, y además de eso hemos puesto sobre la mesa 165 millones más de ayudas directas. Ese decreto responde a una parte de ellas, claramente por encima de la media española, de manera que este gobierno el pasado año y el año en curso, además de cumplir con sus competencias en sanidad, en educación, en vivienda, en obra pública,
ha hecho un esfuerzo en moratorias fiscales y ha hecho un esfuerzo en ayudas directas y lo seguirá haciendo de persistir la crisis económica. Somos conscientes de que esta crisis, el impacto que genera la economía no lo puede resolver el erario público, en ningún lugar. Estas son ayudas, son medidas paliativas. Al margen de la pandemia hay otra cuestión que preocupa especialmente aquí en Canarias, que es la migración. Esta semana ante el Parlamento Europeo, Canarias ha rechazado esa solidaridad voluntaria que plantea el Pacto de Asilo y Migraciones y lo que pide es corresponsabilidad. ¿Se ha desentendido la Unión Europea de la situación migratoria que pasa a Canarias? Sin duda, yo creo que, primero, el tema migratorio es un tema estructural, permanente, no es un tema de coyuntura. El continente africano va a seguir ahí y nosotros aquí. Ni se moverá África ni se moverá Canarias. Somos frontera sur de España y de Europa. Y no quepa duda que hay un fenómeno consustancial a la humanidad y que incluso se agravará las próximas décadas con la crisis climática, que son los movimientos migratorios. El continente africano tiene 1.300 millones de personas. En 50 años se irá a 2.500 millones de personas. Los jóvenes más dinámicos tienen como objeto de su vida emigrar hacia el norte, venir a Europa. De manera que necesitamos respuestas al tema migratorio de orden estructural, y eso significa que Europa tiene que intervenir en África cooperando al desarrollo, generando condiciones de vida para que la gente pueda tener su proyecto vital en el lugar donde nació. Y hay poca política europea y española en el continente africano para contribuir a su desarrollo. Significa diplomacia en el continente, seguridad en el continente, significa dispositivos de salvamento marítimo bien dimensionados para evitar los cientos, si no miles de muertos que se traga esa franja de mar que separa al continente africano de Canarias. Significa que cuando lleguen aquí hay que tratarles con dignidad, con respeto a los derechos humanos. No se pueden hacinar en puertos ni en campamentos como los que estamos viendo gracias a ustedes. Se necesita que la acogida sea compartida. No puede ser que las comunidades fronterizas nos tengamos que hacer cargo de la atención a estas personas. Esa es una responsabilidad del Estado español y de la Unión Europea. Y por eso exigimos derivaciones al continente, de manera que menores y adultos sean atendidos con dignidad por el conjunto de las comunidades. No es razonable esta idea que circula en Europa de que los que llegan de terceros lugares a la Unión Europea se queden en las comunidades fronterizas. Esto no es aceptable y a eso se revela la sociedad canaria. La respuesta está siendo amplia y unánime y yo creo que también humana, integradora y hospitalaria, porque al margen de algún brote xenófobo, creo que la sociedad canaria ha puesto en evidencia que es una sociedad integradora, solidaria y hospitalaria. Vimos gente que se tiraba al mar por la noche para salvar a los chicos que llegaban en una patera en Órsola, en Lanzarote, impresionante aquellas imágenes, o la gente que se acercaba a la plaza de la feria en Gran Canaria cuando un grupo de estos chicos salieron del muelle de Arguineguín y llegaron sin medios y sin nada, y la gente salió a la calle a ayudarle. La gente nuestra es solidaria, pero no es de recibo que esta sociedad en solitario gestione semejante complejo y difícil problema humanitario como es el tema migratorio. Entiendo por lo que me cuenta que tampoco están contentos con la respuesta que Madrid ha dado a esta situación. Desde luego que no estamos contentos. Es cierto que han ido cambiando a golpe de presión, es decir, no fueron capaces. Es que no es la primera vez que ocurren las crisis migratorias en Canarias. A finales de los 90, a principios de los 2000, tuvimos la primera gran llegada de en torno a 30.000 personas en aquel trienio. Luego del 2006 al 2008 llegaron 85.000 y ahora han llegado unas 25.000 personas entre el 20 y lo que va del 21. Y no solamente no hemos respondido aprendiendo de la historia, sino que la respuesta ahora ha sido peor que entonces. No aprendió el gobierno de España los antecedentes que vivimos y la respuesta de Arguineguín, la gestión de esos campamentos ha sido indebida. Eso no es un plan Canarias. Eso que vinieron los ministros del gobierno español a plantear aquí un plan, eso es un plan contra Canarias y contra estas personas. La única manera de atender esto es compartirlo y por lo tanto no es de recibo los macrocampamentos de miles de personas. Eso es un fracaso. Eso en los lugares del mundo cuando se han hecho estas cosas han sido un fracaso. Tiene que haber
unidades más pequeñas, más integradoras. Señor Rodríguez, como presidente de Nueva Canarias le tengo que preguntar por la situación política en Fuerteventura. ¿Su partido se va a quedar fuera de las mayorías que se están fraguando en esa isla? Claro, es que son mayorías que se han construido contra el Pacto de Progreso. Allí teníamos un pacto de similares características al que construimos en Canarias y en muchas instituciones. Ahí estaba Nueva Canarias con un aliado a agrupaciones, asambleas municipales de Fuerteventura, estaba Podemos y el PSOE. Esa mayoría ha sido cuestionada por una nueva mayoría, porque la gente que fue con nosotros a las elecciones, AMF, ha cambiado de opinión, y ahora hay una mayoría entre el PP, entre Coalición Canaria y AMF, y por lo tanto eso es legítimo también, eso también es legítimo. Nosotros sustituimos a Coalición Canaria en Fuerteventura con una censura. Ahora se ha construido una mayoría alternativa y nosotros nos vamos a la oposición. Hombre, esto en democracia pasa, y a mí esto no me sorprende, me parece raro que se produzca en este ambiente, ¿no? Ahora estamos todos, por lo menos nosotros, el gobierno, dedicados en cuerpo y alma a atender a la pandemia, a dar respuesta a la crisis económica y social, a dimensionar la sanidad, la educación, a defender a Canarias en Madrid, a captar recursos europeos para la reconstrucción, para la recuperación, y hay gente que está más en la conspiración, pero allá ellos, y serán los ciudadanos los que le juzguen. A consecuencia de lo que ha ocurrido en Fuerteventura, ustedes han perdido un diputado aquí en el Parlamento, Sandra Domínguez, de Asambleas Majoreras, que fue en coalición con ustedes en las elecciones. ¿Usted le ha pedido al líder de su partido en Fuerteventura, Alejandro Jorge, que se apartase a cambio de que Sandra Domínguez dimita y por tanto ustedes recuperen el escaño? No, una vez se constituyó una mayoría alternativa, nosotros sí que hemos negociado, el secretario de organización, con las asambleas municipales, de renunciar a la cabecera de lista, que no al escaño, a cambio de que Sandra Domínguez renuncie al escaño, que no es de AMF. El escaño del Parlamento es de Nueva Canarias. Es cierto que los escaños municipales, insulares, aquí o en Madrid, los ostentan personas, pero el escaño de Nueva Canaria en Fuerteventura es de Nueva Canaria. Cierto es que esta persona pertenece a esa fuerza política. Hay un proceso negociador en el que Alejandro Jorge ha renunciado a ser cabeza de lista para que el número 2, Sergio Lloret, candidato de esta nueva mayoría, pueda ser presidente a cambio de que Sandra Domínguez renuncie al escaño. Y veremos cómo se resuelve, pero que lo expliquen quien lo ha provocado, insisto en ello. Ni nosotros creamos la crisis en Fuerteventura, ni está en nuestras manos la solución, ni existe ninguna razón ni ninguna discrepancia para que la señora Domínguez haya abandonado el grupo parlamentario de Nueva Canarias por el que fue elegido y al que se deben disciplina y resto de compromisos, pero las personas al final hacen lo que consideren y lo deben explicar, y eso forma parte de su currículum. Pues señor Rodríguez, muchas gracias por dedicarnos este rato y mucha suerte en estos meses complicados que quedan por delante. Lo intentaremos y contamos también con ustedes, que han sido fundamentales en comunicar los contenidos de esta crisis. La prensa tradicional, los medios de siempre, yo sostengo que han sido determinantes para trasladar información veraz, certeza a la ciudadanía frente a esta crisis de salud y ahora social y económica, y por tanto también agradecer el papel que desempeña la radio televisión pública en el desempeño de su función social de informar a la ciudadanía y mantenerla, digamos, con todos los datos para responder a este momento tan crítico. Muchas gracias. Comenzamos el repaso de las noticias de la semana contándoles que Canarias contará con 3 juzgados COVID para tratar asuntos derivados de la pandemia en el ámbito laboral y también mercantil. 2 de ellos se ubicarán en Gran Canaria y 1 en Tenerife. Es una de las consecuencias que ha tenido la COVID en el ámbito judicial, donde las nuevas tecnologías han hecho posible su adaptación a la nueva realidad. En este último año, 8.000 actuaciones judiciales han podido celebrarse de forma telemática gracias al refuerzo de los sistemas informáticos y de la formación del personal. Yo le diría que no es que sea aceptable, es que es vertiginosa. El grado de adaptación con el que la Administración de Justicia de Canarias se ha familiarizado con las conexiones telemáticas es, para mi gusto, muy bueno.
Pero además de cambiar la dinámica del trabajo, la COVID-19 ha provocado una tipología distinta de los casos a tratar. Por eso se van a implantar en las islas 3 juzgados especializados en COVID, de los 23 que habrá en todo el país. Pudimos poner en funcionamiento el juzgado número 11, el laboral de Las Palmas, y pensamos que a mediados de este año podremos tener en funcionamiento el nuevo juzgado mercantil de Gran Canaria, de Las Palmas, mejor dicho, que será el número 3, y el nuevo juzgado de lo social de Tenerife. En breve se convocará la licitación para ubicar el juzgado de Tenerife hasta que pueda ser trasladado al nuevo edificio judicial que se proyecta en la isla. A pesar de las restricciones, las islas recibieron el año pasado a 107.000 cruceristas y se prevé que de aquí al mes de agosto lleguen otros 263 cruceros. Sin embargo, en estos momentos resulta difícil calcular qué cifras va a tener el sector turístico en los próximos meses y los empresarios ya piensan en la temporada de invierno, no antes, como el momento en el que se puedan ir recuperando. Mientras tanto, el Gobierno prevé aprobar un ambicioso plan de ayudas para el sector. Aún así, el Plan Extraordinario de Ayudas lanzado por el Gobierno de Canarias es la mayor iniciativa de apoyo a las pymes y autónomos de la historia de la comunidad autónoma, con más de 400 millones de euros entre ayudas directas y medidas de moratoria fiscal. Estas ayudas que ayer se analizaron se complementarán con otros 80 millones que vendrán por otra vía para el IBI de los alojamientos turísticos. Hablamos ahora de migración porque el diputado del Común, Rafael Llanes, pedirá que se averigüe cuántos menores hay en el campamento de Las Raíces y solicitará al defensor del pueblo que regrese a Canarias para visitar esas instalaciones y comprobar si se están respetando los derechos de los migrantes. Por cierto, que Fernández Marugán ha pedido en un informe que se favorezca la libre circulación de los solicitantes de asilo. Llanes se ha reunido con una asamblea ciudadana que ayuda a los migrantes. La Diputación del Común solicitará realizar pruebas óseas a todos los migrantes que puedan ser menores ante las dudas originadas en varias personas que están acogidas en Las Raíces. Hay dudas sobre los protocolos empleados hasta el momento para determinar la mayoría de edad o no de esas personas, que esos menores no acompañados tienen los mismos derechos que los niños españoles. La Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, que se ha reunido con Llanes, lamenta el estado en el que viven los migrantes. Dentro duermen en un hospital, o sea, es como yo lo llamo un hospital de campaña, ¿vale? Porque son carpas, entonces tienen mucho frío, muchas veces nos hablan de que no tienen agua caliente para todos, que la comida no les llega a todos. Denuncian también la inestabilidad de su situación legal. Lo que más me inquieta es el miedo que sienten todas estas personas en su mirada, porque no saben qué es lo que va a ocurrir con ellos. Están en una situación totalmente vulnerable, pendientes a que alguien les pueda decir algo, y no saben nada, no saben si se les va a enviar a su país, si les van a dejar continuar su camino. Ante esta situación, el diputado del Común espera que Canarias no se convierta en una cárcel. Canarias no puede ser una cárcel para esas personas que no están cometiendo ningún delito en nuestro Código Penal. Rafael Llanes solicitará además al defensor del pueblo que visite el centro de Las Raíces para comprobar si se respetan los derechos de las personas acogidas. Pues el Gobierno reconoce retrasos para determinar si los migrantes son menores o no, pero lo achaca al tipo de pruebas sanitarias que, debido a su complejidad, dicen, no pueden hacerse de forma más ágil. El consejero de Seguridad ha dicho en el Parlamento que lo más importante es que esas pruebas sean eficaces. Aquí lo importante es hacer bien la determinación, y a veces hacerla bien no es compatible con hacerlo pronto. Eso es nuestra política. ¿Que hacen falta más medios? Se pondrán, pero lo importante no es acelerar o apresurarse, lo importante es hacerlo bien. Radio Televisión Canaria ha firmado un convenio con el Instituto Canario de Igualdad para velar por el tratamiento de la información con perspectiva de género. Además, este área del Gobierno ha consignado 1 millón de euros más en el presupuesto de 2021 respecto al ejercicio anterior para numerosos proyectos que su directora, Kika Fumero, ha explicado en comisión. Entre las nuevas actuaciones destaca la continuidad del proyecto Mascarilla 19 contra la violencia de género puesto en marcha en el confinamiento en las farmacias, que será extensivo a toda la sociedad de los municipios de Tías e Ingenio como programa piloto este 2021. Los agentes sociales que forman parte de ese municipio dan un paso al frente y públicamente reconocen que esto es un problema público y que si se posicionan en contra conseguiremos que la violencia se sienta arrinconada, estigmatizada y señalada, para que
conseguir un efecto disuasorio. Entre otros proyectos, se ampliará la plantilla de atención para las víctimas de violencia de género y sexual del 112 y se pone en marcha el proyecto Juno para la formación específica de las fuerzas de seguridad. Su apuesta fue refrendada por la mayoría de los grupos de la Cámara. Muestra el compromiso y la apuesta decidida del Ejecutivo canario por seguir reforzando las políticas para luchar contra la violencia de género. Que deje de ser el problema de la violencia de género un tema solamente de una élite, de unas personas especialistas en igualdad, de unos sectores de la población, de las feministas, ¿no? Sino que cale a todas las capas sociales, a toda la gente de todas las edades. La felicitamos al trabajo que han hecho en ese sentido. Todos los expertos en materia de violencia de género, de lucha contra esta lacra, destacan que colocar recursos, incrementar los recursos en esta materia es muy importante. Creo que es fundamental seguir poniendo el foco también en la prevención, en que las mujeres se vean fuertes y que sean conscientes de que no tienen por qué llegar a esa situación, ¿no? Reivindicó en las Cortes Generales que los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia llegaran antes y me parece muy positivo y no puedo estar más de acuerdo. Aplaudimos que el Instituto Canario de Igualdad haya activado el protocolo Mascarilla 19 con el objetivo de mejorar la protección de las mujeres que convivían con sus maltratadores. Otra de las iniciativas de relevancia del Instituto Canario de la Igualdad tiene que ver con esta casa. Esta misma semana se rubricaba un convenio con Radio Televisión Canaria para la creación de una figura única encargada de regular el trato de la información, prevenir y sensibilizar en violencia de género. La activista LGTBI, diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, ha participado en la comisión que trabaja en la futura ley trans e intersex de Canarias, una norma de la que ha destacado que suma derechos, pero no se los resta a nadie. El 42% de las personas trans sufre discriminación laboral. Las agresiones físicas y sexuales alcanzan el 32%. Carla Antonelli defiende que Canarias puede ser referente a través de una ley que sume derechos. Hagamos de nuestras islas un espacio seguro, donde todas y todos tengamos cabida, desde el derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Una ley que no resta nada a nadie, sino que suma derechos. Sumar y no restar. El texto cuenta con el respaldo de la Cámara. Sí, a una ley que ayuda a que exista una integración plena a la diversidad sexual y de género y, por supuesto, que se sancione activamente a quienes ofenden. A nosotros como políticas y políticos nos toca reconocer derechos humanos y derechos humanos para todas y para todos, y en eso estamos y en eso vamos a dar la batalla. La amenaza de retroceder en esos derechos es continua, es permanente, y por eso el activismo tiene que estar siempre vivo y tiene que ser una actitud vital. Si eres, si vales y si tienes derechos. Y yo creo que eso resume lo que opina el Partido Popular en relación con los derechos que tienen las personas LGTBI. Todos los grupos políticos que conformamos el Parlamento de Canarias, que tenemos representación en el Parlamento de Canarias, hemos dado un ejemplo de unidad, de acción ante un problema que lleva décadas, que lleva años. Un texto garantista en todos los aspectos que regula, incluido el trato a los menores y las menores trans e intersex. Antonelli reivindica que las personas trans no sigan dependiendo de la tutela de un juez o un médico para ser ellas mismas y ha recordado que en el Estatuto de Autonomía se recoge el derecho de las personas por su identidad de género. Antes de esa comisión, Antonelli se reunía con Gustavo Matos, quien le explicó la voluntad de la Cámara de modificar el reglamento para garantizar un uso respetuoso del género en las intervenciones parlamentarias. Se quiere evitar así situaciones como la que vivió la propia diputada en la Asamblea de Madrid cuando un miembro de Vox se dirigió a ella en masculino. Va a ser uno de los primeros parlamentos que va a tratar de incorporar a su reglamento el uso correcto, respetuoso, en las relaciones entre los diputados y las diputadas, en sus menciones y en sus relaciones entre los miembros de la Cámara. La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, AMATE, lleva 15 años atendiendo a más de 8.000 mujeres cada año afectadas por esta enfermedad. Servicios de psicología, fisioterapia o acompañamiento son solo algunos de los servicios que ofrecen. Esta semana, en conmemoración de ese aniversario, la Mesa del Parlamento se ha reunido con ellas y ha destacado la labor impagable de esta entidad, subrayando también la importancia de que las instituciones apuesten por la investigación y la inversión en sanidad pública. AMATE cuenta con 11 delegaciones en las islas de Tenerife y La Palma y esperan poder abrir pronto en El Hierro y La Gomera.
y por lo tanto también la importancia de seguir. Ha sido muy duro, no puedo decir de otra forma, ha sido muy duro llegar aquí. Éramos unas 5 mujeres que nos encontramos en el camino de la quimio de la radio en ese momento. Hoy en día tenemos 24 trabajadores, que todo el mundo dice, ¿cómo puedes pagar eso? Pues con muchísimo trabajo, muchísimas horas en la calle, muchísimas horas llamando a las puertas de todas las empresas y de todas partes. Según un reciente estudio, 2 de cada 3 canarios está de acuerdo con las medidas y restricciones adoptadas en las islas para frenar la propagación de la COVID-19. Sin embargo, solo entre el 20 y el 30% confía en los datos sobre la pandemia que están aportando los diferentes gobiernos. El estudio también refleja un alto grado de confianza en los sanitarios, los expertos, los científicos, el ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por otro lado, más del 50% de los canarios cree que tardaremos entre 1 y 3 años en recuperar la normalidad. Hoy preguntamos, ¿qué le parecen a usted las medidas anti-COVID? ¿Cuánto tiempo cree que necesitaremos para superar esta crisis? Pues yo creo que son razonables y es bueno, especialmente aquí en Canarias, que en La Palma, que tenéis tan poquita incidencia, me parece que son muy equilibradas. Medidas hay que tomar obligatoriamente. Yo pienso que a lo mejor para otoño, quizás, puede ser, es un presentimiento que tengo. Hasta que no se vacune toda la humanidad, no hay nada que hacer, porque se multiplican las cepas nuevas y esto no va a tener solución hasta que esté todo el mundo. No se tomó medidas necesarias como para que no volviera a entrar el virus, personas infectadas. Entonces, claro, creo que por ese lado creo que se equivocaron y creo que deberían haber tenido un control cuando la isla llegó a tener 0. Yo vengo de Francia y ahí también se están tomando medidas, aunque prohíben salir a países otros que no sean de la UE. Deseoso también que paren con las medidas y paren con el COVID. El Partido Socialista ha anunciado que llevará al pleno de esta semana la designación del senador autonómico que quedó pendiente en la anterior sesión plenaria. Según han informado los socialistas, ya se han solventado los inconvenientes logísticos que impedían llevar a cabo esa votación, que ahora se ha decidido que sea telemática. Está previsto que la Ejecutiva se reúna mañana lunes para elegir el nombre del senador o senadora. La palabra al senador Sánchez López. Lo veíamos al inicio, ya han comenzado los trabajos de rehabilitación del edificio situado frente al Parlamento y que albergará parte de las oficinas de la institución. El inmueble fue adquirido por el Parlamento en 2004, pero su reforma había quedado parada desde entonces. De hecho, el proyecto que se va a ejecutar finalmente es más sencillo que el planteado en su origen. La fachada se va a mantener tal y como está y en el interior se incluirán elementos que faciliten su adaptación a las necesidades de cada momento dependiendo del número de grupos de cada legislatura. Entramos al edificio que en menos de un año y medio albergará parte de las dependencias del Parlamento. Son 2.000 metros cuadrados que ya se han empezado a rehabilitar, incluyendo un refuerzo en su estructura. Todo lo que están viendo ustedes estará demolido, es decir, el patio se inicia ahí, pero abierto, insisto, no hay cerramiento. No hay cerramiento porque se busca aprovechar al máximo la luz natural. Hay un patio en este momento pequeño y un poco marginal y lo queremos convertir en protagonista del lugar. El jardín, y además del jardín hay un jardín vertical al fondo. Y a ese lugar se abren todas las dependencias a ese y a la fachada, obviamente. Una fachada que se mantendrá tal y como la vemos desde fuera, aunque en su interior se instalarán elementos flexibles, fácilmente modificables según el momento. Lo que ha desaparecido es el túnel que se contemplaba en el proyecto inicial para unir de forma subterránea ambos edificios. Creo que vamos a contribuir con esto a seguir profundizando en la modernización del Parlamento, a contribuir a la puesta al uso de un edificio emblemático en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Nuestra idea es que pueda estar a disposición antes de que se cumplan o coincidiendo con el cumplimiento del aniversario de los 40 años de Parlamento. Eso ocurrirá en 2022, momento en el que se prevé que estén finalizadas las obras, su importe 2,95 millones de euros.
Sí Podemos Canarias denuncia que solo 13 de los 81 municipios canarios han remitido los datos de las propiedades de la Iglesia exentas de IBI, datos indispensables para saber la cantidad exacta de inmatriculaciones, ya que esta apropiación indebida, que hasta ahora asciende a 532, podría aumentar de manera considerable, según lo que dice este grupo político. Además, instan a los ayuntamientos a recuperar el patrimonio perdido. Solo 13 municipios de Canarias hasta ahora nos han remitido la relación de bienes exentos de IBI, porque es ahí a donde queremos llegar. El artículo 70 y 71 del reglamento de bienes de las entidades locales obliga también a las corporaciones a promover procedimientos de recuperación. Para conseguir una mayor implementación de las energías limpias, la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático ha presentado sus estrategias en materia de autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento energético y vehículo eléctrico. Según los estudios realizados, se podrían instalar 1.271 megavatios de generación fotovoltaica, lo que alcanzaría para un 36% de la demanda de toda Canarias. Pero hay otros tipos de energía aún por explorar, como son la geotérmica y la que nos proporciona el mar, la eólica marina. Para esas dos, el Gobierno está estudiando también todas las posibilidades que ofrecen. Yo creo que es factible, con mucho esfuerzo, pensar en ese modelo, por términos económicos, de poder optar a ese 80% de respuesta de la demanda con producción propia, y va a quedar un 20% que, lo queramos o no, yo creo que va a ser difícil que no dependamos del generador. Continúa celebrándose la comisión que analiza la situación de Canarias en el marco de la Unión Europea, y esta semana ha comparecido la eurodiputada del Grupo Popular, Rosa Estarás, que ha formulado consideraciones como esta. Es importante escuchar la voz de Canarias, porque nadie sabe lo que necesita Canarias más que los propios canarios. Deberíamos enfocar, yo creo, nuestra recuperación al turismo, prioritariamente al empleo, porque del turismo deriva el empleo, y luego, por supuesto, a todo lo que es el sector educativo y el sector de jóvenes. A las puertas de la celebración del Día de la Mujer, este 8 de marzo, hoy queremos despedirnos enseñándoles uno de los trabajos de Lola Macié. Un mundo en descomposición fue pintado por esta artista gran canaria en 1996. Aunque comenzó su formación artística en los años 30, fue a partir de la década de los 50 cuando se dedicó en exclusiva a la pintura. Su obra se exhibe, entre otros espacios, en el Museo Canario, en el de Arte Contemporáneo de Barcelona y en el Ateneo de Madrid. Pues aquí terminamos, nosotros regresamos el próximo domingo, pero recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.